Hola chicas y chicos, bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña una vez más el profesor Gavino Sánchez. Profesor Gavino, ¿cómo le va? Hola Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, contento de verlo de nuevo. Yo también, muy contento. Qué gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Listos? Entonces, vamos con un consejo de nuestro amigo Ajolisto y comenzamos. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo bien contento. Hoy, geografía, ¿cómo ves? Cuéntemelo todo. Clase de geografía. Y un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar de las regiones sísmicas de nuestro país. Que además es un tema muy interesante porque sirve como para recordar un poquito o aclarar o reaprender, por llamarle de esta manera, el tema de la clase anterior, que fue de relieves. Lo que hoy vamos a ver nos va a permitir dar una explicación del por qué la existencia de los diferentes relieves que hay en nuestro país y en el mundo. Espero que pongan mucha atención, tengan listo el mapa, un mapa que vamos a utilizar que es del Atlas de cuarto grado, para que podamos ir viendo alguna información que ahí vamos a analizar. Perfecto. Pero, ¿qué te parece si antes de entrar en materia, vemos un video? Vamos allá. Vamos al video. Como los sismos o terremotos, los cuales son ocasionados por movimientos bruscos que se producen en el interior de la Tierra y que generan ondas que hacen que todo lo que está sobre ella se mueva. Las personas, los edificios, las escuelas y todo sobre las ciudades que habitamos. Maestro, entonces, ¿qué es una placa tectónica? Una placa tectónica es una especie como de rompecabezas que hay en el subsuelo. De hecho, el planeta se conforma de 16 partes, 16 placas tectónicas que están en constante movimiento. Y estos movimientos que se dan en el subsuelo, por llamarle de esa manera, que es la corteza terrestre, originan de entrada movimientos, ¿no? Como los sismos, el terremoto. Pero además también dan lugar a lo que también conocemos como el relieve. Y ahorita lo vamos a ver con más calma. Eso. Existen varios tipos de movimientos que se dan en las placas tectónicas. Y vamos a ir viendo uno por uno para que podamos entenderlo mejor en casa. Para eso quisiera que viéramos esta imagen. Y ahí podemos observar el primer movimiento que vamos a analizar, que es el movimiento convergente. Ese movimiento convergente, las flechas nos lo están indicando, y lo que está ocurriendo con este tipo de choque entre placas tectónicas es que se encuentran dos placas. Al encontrarse, se crea una fuerza y de alguna manera llega el punto en que hay un desplazamiento. Y ante ese desplazamiento se da este tipo de movimiento. Y vuelvo a señalarlo, cuando dos placas están enfrentándose de alguna manera, chocando sus fuerzas,
Llega un punto en que una cede y la otra se enciman, por decirlo de esa manera, y existe un movimiento. O sea, la fuerza se tiene que liberar. Así es. A este movimiento, que es el choque de dos placas, se le llama movimiento convergente. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro tipo de movimiento que tenemos y que es el que se le llama movimiento divergente. Si lo vemos ahí, y este es absolutamente lo contrario, es la separación de dos placas tectónicas. Y ahorita vamos a explicar por qué el tema del relieve tiene que ver con este tipo de movimientos. Pero ahí lo tenemos, es absolutamente lo contrario a lo que es el movimiento convergente. El divergente es todo lo contrario, se separan estas placas tectónicas. También genera movimientos, y de ahí que el tema sea pues las regiones sísmicas, porque bueno, ante este tipo de movimientos siempre va a haber una situación que se presenta en la superficie terrestre y que, bueno, finalmente podemos hablar que se genera un sismo o un terremoto. Y aquí tenemos otro movimiento más, si lo podemos ver en casa, que es el movimiento que aquí se llama transformante, que no se enfrentan las dos placas, tampoco se alejan, pero sí se deslizan. Y este tipo de movimientos, como todos los dos anteriores que ya comentamos, pues ocasionan que en la superficie terrestre haya algún tipo de sismicidad o de movimiento. ¿Cómo ves? Estoy tratando de recordar si he sentido alguno de estos, pero yo creo que cuando menos dos. Muy fuertes y que ahorita vamos a comentar, ¿de acuerdo? Estas sí. son experiencias que hemos vivido aquí en nuestro país y que es muy importante que las tengamos presentes. No podemos olvidarnos de que estamos en una zona sísmica y por eso es bien importante también que podamos ver nuestro mapa. Este es interesantísimo. A mí me encanta leer los mapas que hay en nuestro atlas de cuarto grado. Y uno de ellos es este, que me parece muy, muy interesante, porque podemos ahí analizar lo que las zonas sísmicas que tenemos en nuestro país. Para ello, si me ayudas a detenerlo aquí, podemos observar la imagen y podemos observar en el cuadro de simbología cuáles son las zonas que tienen mayor riesgo de sismo. Y si lo vemos ahí, le pido también a nuestros alumnos en casa que lo analicen con calma en cuanto tengan la oportunidad. Lo que viene en color, llamémosle como rojo, naranja elevado, es la zona más severa. Es la zona donde se puede dar un sismo. Es donde hay mayor riesgo de movimientos sísmicos. Y si lo ven en casa, con el mapa que tienen ahí en su atlas, podemos establecer que serían los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, los estados donde mayor movimiento sísmico se puede presentar. Porque justo ahí tenemos una falla que se llama Falla de San Andrés y otras placas tectónicas que se encuentran en la corteza terrestre que se están moviendo. Para nosotros, para los seres humanos que estamos viviendo en la actualidad, no es tan perceptible, pero estas placas, estos movimientos, año con año se desplazan centímetros. Es decir, que a lo largo de miles de años, la geografía que hoy conocemos seguramente va a ser muy diferente. Para que nosotros tengamos hoy una visión geográfica del relieve, de los continentes, de los océanos, han pasado millones de años y se ha movido. Nuestro planeta está en constante movimiento por estas placas tectónicas de las que te estoy mencionando. Entonces, bueno, ahí podemos ver en el mapa cómo esos estados que están en color como naranja son los estados en donde se da mayormente los movimientos sísmicos. Es donde en la mayoría de los temblores que se han podido detectar
existe lo que llamamos el epicentro. Y voy a comentar en qué consiste el epicentro. Y para eso tenemos esta imagen. En la corteza terrestre tenemos, como lo acabo de decir, placas tectónicas que están en constante movimiento. Ya vimos cuáles son los movimientos. Y cuando se da un choque o un movimiento severo entre estas placas, ocurre lo que aquí le llamamos un punto de quiebre y que se llama hipocentro, que está en la corteza terrestre. Puede ser hasta 50 kilómetros bajo la superficie terrestre. Estoy entendiendo que en el hipocentro es exactamente donde está ocurriendo todo y a partir de ahí se libera la energía. Y de ahí es efectivamente en línea recta, por llamarlo de esa manera, y llegando a la superficie terrestre, ahí es donde se detecta lo que nosotros llamamos el epicentro, donde se dio el movimiento y que está en la superficie terrestre. Generalmente, cuando ocurre un sismo, lo primero que se nos informa es cuánto fue la escala de grados en la escala Richter que tuvo el movimiento y dónde se generó. Y no es una casualidad que sea siempre en los estados de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, porque es justo ahí la zona de mayor movimiento en referencia a las placas tectónicas que tenemos en la corteza terrestre. Quisiera yo ahondar un poquito en el tema de estos movimientos, porque estos movimientos son los que dan lugar al relieve y que esto, como podemos comentar, ocurre durante el transcurso de miles de años, de millones de años. Y voy a poner un ejemplo para que más o menos tengamos claro. Cuando se están moviendo las placas tectónicas, en la superficie terrestre hay un desplazamiento. Y este desplazamiento, vamos a pensar que es un desplazamiento convergente, lo que hace es que al encontrarse, se levanten montañas, se levanten sierras. Claro. Esto es lo que da lugar al relieve, que fue el tema de la clase pasada. Yo creo que para poderlo entender mejor, pues tenemos un video. ¿Qué te parece si lo vemos? Me parece muy bien. Vamos. El día de hoy me encuentro en Jojutla, Morelos. Vine a visitar a uno de mis mejores amigos por lo del temblor del 19 de septiembre de 2017. ¿Ustedes saben por qué se producen los sismos? Seguro Tlali lo puede explicar. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Un poco triste, Tlali, por los daños que ocasionó el temblor. Nadie se esperaba esto. Los sismos no se pueden predecir. Sin embargo, es importante conocer las zonas limítrofes entre las placas tectónicas, porque en ellas se producen los movimientos que los originan. ¿Y cómo influyen las placas tectónicas en los sismos? Aquí tengo información. Las placas tectónicas son los grandes bloques en los que se encuentra fragmentada la litosfera. Encajan unos con otros como piezas de un rompecabezas en movimiento. Algunas abarcan tanto regiones continentales como porciones de océano y otras, mayormente, áreas oceánicas. Las placas tectónicas están en continuo movimiento debido a las corrientes convectivas que se producen en la astenosfera. Este circuito constante se origina cuando el material caliente, es decir, el magma, que procede del manto inferior, asciende y el material frío, de la parte superior, desciende. En los límites entre las placas tectónicas se presentan tres tipos de movimiento: convergente, divergente y transformante. En el convergente, dos placas tectónicas chocan entre sí y una de ellas se hunde bajo la otra. Origina la formación de fosas o trincheras submarinas.
como las de Perú-Chile, la de Java o las correspondientes a las Marianas. Grandes plegamientos continentales, como las cordilleras de los Andes y de los Himalaya, y el nacimiento de volcanes. Las principales zonas de convergencia en el mundo son el cinturón de fuego del Pacífico y la del Mediterráneo himalayo. En el movimiento divergente, las placas se separan y permiten el paso de material líquido del manto superior. Esto es, se crea nueva corteza oceánica con actividad volcánica que da lugar a cadenas montañosas submarinas, llamadas dorsales oceánicas. Las principales dorsales se localizan en medio de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. El movimiento transformante ocurre donde las placas se desplazan lateralmente una al lado de la otra, sin producir o destruir litosfera. Es el caso de la falla de San Andrés, que atraviesa la península de Baja California, en México, y el estado de California del vecino país del norte. Aunque los tres producen sismos, los movimientos convergentes y transformantes afectan a la población por estar ubicados cerca de las áreas continentales. En el caso de México, son 4 placas y 2 microplacas las que afectan a su territorio. Sin embargo, los frecuentes sismos que se originan en las costas del Pacífico mexicano, desde Nayarit hasta Chiapas, son provocados por un movimiento de subducción. La placa de Cocos se está hundiendo bajo la placa de Norteamérica. Entonces las placas de Cocos y de Norteamérica provocaron el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ese sismo no fue provocado por el movimiento de 2 placas. Ocurrió dentro de una sola por una ruptura al interior de la placa de Cocos. Vaya, me queda claro que debemos estar preparados, sobre todo si vivimos cerca de zonas con movimientos de subducción o transformantes. Gracias, Tlali. Hasta luego, internautas. Maestro, qué miedo de estar viendo todas estas imágenes. Quiero aprovechar la clase y usted que sabe bastante de esto. ¿Cuándo y dónde es que va a ser el próximo sismo? Póngame en alerta, aprovechando que estamos aquí. Oye, es que qué pregunta tan difícil. Usted es maestro, se la sabe. Sí, pero eso sí no. Bueno, ni los grandes científicos aún han podido determinar cuándo se va a dar un sismo ni en dónde. Hay ciertas, llamémosle, indicios. Hay ciertos estudios que permiten como que establecer algunas posibilidades, pero así de manera certera, no. Lo que sí se puede determinar dónde se originó una vez que ocurrió. Y sí, ese es el tema del epicentro, ¿no? Que ya comentamos. Pero así como que decir, va a temblar o va a haber un sismo tal día, tal hora y en tal lugar, definitivamente no. Por eso tenemos que estar siempre muy bien preparados para lo que pueda ocurrir. Es una situación natural y que tenemos que estar prevenidos para cualquier eventualidad de ese tipo. Finalmente, en nuestro país, pues como que esa parte, pues la hemos ido aprendiendo, ¿no? A prepararnos para esto. Ahí hay regiones, como pudimos ver en el mapa, y que invito a nuestros alumnos en casa a que lo vean, donde prácticamente no se dan movimientos de este tipo. Y estamos hablando de lo que es la península de Yucatán, y se ve en el mapa, el color lo dice claramente. Ahí, difícilmente, nuestros amigos de la península de Yucatán, de Campeche, Quintana Roo, podrán decir que han sentido un sismo, y si lo han sentido ha sido leve. Y ya no digamos en el norte de nuestro país, que también tenemos ahí en verde, si lo pueden ver en pantalla, a los estados que difícilmente, por la ubicación en que se encuentran respecto a las placas tectónicas, no se dan movimientos. Como acabamos de ver, tenemos otros estados donde sí es muy frecuente y donde generalmente ahí se genera el epicentro. Dicho en pocas palabras, Aníbal, no hay forma de poder establecer o predecir cuándo ni dónde va a ocurrir un temblor. O sea, lo único que podemos hacer entonces es prepararnos. Prevenir. Basta. Así es. Podemos saber dónde ocurrió y por ahí, bueno, pues ya vimos el tema del epicentro, ¿verdad? Podemos inclusive, para quienes vivimos en zonas cercanas a estos lugares donde se puede generar el epicentro, tener la información de cuándo ya hubo el movimiento y tal vez un minuto para poder
pues tomar todas las providencias necesarias, pero así como que adelantarnos a lo que va a ocurrir con respecto a un sismo, realmente aún no. Y bueno, pues la verdad es que en México podemos hablar de dos sucesos muy importantes, lamentables, Sí. que han ocurrido y que seguramente en casa las familias lo recordarán. Uno de ellos fue en 1985, que tuvo una intensidad de 8.1 en la escala de Richter y que se generó en las costas de Michoacán. Para nuestros alumnos, por supuesto, esa información solamente comentándola con sus papás, con sus abuelos, sería importante, sería interesante que se acercaran y les preguntaran ¿cómo lo viviste? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo nuestra sociedad respondió ante ese evento? Porque son eventos muy importantes, lamentables, pero donde también se une mucho la gente para ayudar. Y seguramente en casa, cuando pregunten los niños a sus papás, ahí van a poderse enterar de todo el apoyo que como pueblo nos dimos para poder salir adelante. No, pues, voy a llegar a preguntar yo también porque no me tocó. Estás muy... ¿Todavía no nacías? Todavía, maestro. ¿Cómo crees? Pero por lo que está diciendo ahora, es bonito que México es muy conocido por este tipo de cosas. No, sí, solidarios. Si algo tiene nuestro pueblo mexicano es que somos bien solidarios ante la adversidad. Y de eso nos debemos sentir bien orgullosos. Lo pudiste ver entonces en el 2017. Ahí sí que le digo. ¿No? Y Terrible. este sismo, imagínate, fue también en la misma fecha, 19 de septiembre. Qué curioso, ¿no? Pero del 2017. Muchos años después. Este se generó entre los estados de Puebla y Morelos y tuvo una magnitud en la escala de Richter de 7.1. Fue un sismo también durísimo, muy fuerte. Y que bueno, inclusive tenemos algunas imágenes. Mira, esta que estoy mostrando aquí es de un hotel que se cayó. Y que bueno, como muchos más edificios, pues sucumbieron, se derrumbaron. Pero ahí podremos ver lo que comentamos, ¿no? El apoyo del pueblo mexicano para poder pues brindar ayuda a los afectados en este sismo. Y aquí tengo otra más, mira. Esta es la del 2017, de la cual te acordarás porque ya habías nacido. Estás muy jovencito, pero ya habías nacido, ¿verdad? Ya. Bueno, pues mira, la ayuda de nuestro pueblo es de verdad algo que tenemos siempre que tener muy presente y que nos distingue como mexicanos. Así es. ¿Qué te parece si vemos otro video? Este se llama ¿Qué es un sismo? Y seguramente en casa les va a interesar también. Excelente. Vamos allá. Un sismo es un movimiento repentino y turbulento que surge del interior de la Tierra. Llega a la superficie en forma de energía debido a la actividad volcánica o al movimiento de placas tectónicas. Un sismo se puede considerar como una ruptura al interior de la Tierra. Digamos, para hacer el símil, podemos pensar como el acto de arrojar una piedra en un estanque. En este caso no es una piedra que cae, es una ruptura del material que igualmente va a generar ondas elásticas que se van a propagar tridimensionalmente alejándose del lugar de la ruptura. Cada año se registran más de 1 millón de sismos en todo el mundo. La mayoría son imperceptibles. En promedio, 18 de ellos causan algún desastre. El núcleo del planeta es una masa líquida compuesta principalmente por hierro y pequeñas cantidades de níquel, azufre y oxígeno que arde a 6.200 grados centígrados. La energía que produce busca una salida.
La encuentra hacia la corteza terrestre en las placas tectónicas, plataformas de roca sólida fragmentadas como un gran rompecabezas que se mueven constantemente por esa energía liberada. Al chocar, las placas se fracturan. La energía que liberan se desplaza desde el hipocentro, el punto en el que se origina el movimiento, hasta el epicentro, el primer sitio de la superficie donde se siente la sacudida. De ahí, la vibración se desplaza en diferentes direcciones y ese movimiento es el que sentimos. Es el terremoto. La magnitud de un sismo es una medida de la energía liberada por un sismo. Se puede medir en cualquier punto, a cualquier distancia del lugar donde se originó. La magnitud se mide en grados Richter, del 0 al 9, escala propuesta por el científico estadounidense Charles Francis Richter en 1935. Los sismos no se pueden predecir, pero la ciencia nos permite saber el momento preciso en el que ocurren. Entonces, hasta el momento solamente estamos en periodos de detección, de determinar algunas características que pueden o no presentarse previo a la ocurrencia de un sismo. Los sensores, antenas, alarmas y toda la tecnología moderna nos anuncian la inminencia de su llegada. Eso nos da un tiempo muy breve, pero suficiente para tomar las medidas preventivas necesarias. Pues, ¿qué te pareció el video? Muy interesante. Yo creo que por eso es muy importante que tengamos muy claro lo que debemos tener muy presente ante una situación de este tipo. Sobre todo en el entendido de que nuestro país es muy rico en todo. En relieves, en mares, en océanos, como hemos visto en clases de geografía. Y también es muy rico en esa parte de que tenemos una alta zona sísmicas en nuestro país. Unas por otras. Y para dicen. ello, así es. Y para ello me gustaría que en casa pudiéramos ver esta imagen que nos habla de los diferentes momentos que tenemos que tomar en cuenta para en el caso en que se pueda dar un sismo. Y ahí viene, lo pueden ver con calma, prepárate, qué tenemos que hacer antes, qué podemos hacer durante el sismo y qué podemos hacer también después del sismo. Véanlo con calma y antes de despedirnos me gustaría plantear este reto. Son 3 preguntas que las voy a dar. ¿Me ayudas a leerlas para que lo puedan en casa poder resolver? Observa el mapa Placas tectónicas, regiones sísmicas y principales volcanes del Atlas de México, 4º grado, página 11, y contesta. ¿En qué región de México se localiza la mayor actividad sísmica? Número 2. ¿Con qué tipo de movimiento de placas está relacionado? Y número 3. ¿Qué zona del país tiene mayor actividad volcánica? Buen reto, maestro. Pues ahí está el reto. Contesten estas preguntas, observen el mapa que se encuentra en su atlas de 4º grado y pues hoy creo que ha sido todo. ¿Qué te pareció la clase? Muy interesante, un poquito nervioso al principio, pero ya, más tranquilo con todo lo que sé que hay que hacer. Así es. Le agradezco mucho, maestro. Y gracias a todas las maestras y los maestros que nos acompañaron el día de hoy. Hemos terminado con distribución de las regiones sísmicas de México. No te muevas de tu lugar porque continuamos con la siguiente clase. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.